Bueno, hoy vamos a platicar de la única fuente de la verdad respecto a Scrum. Si un día estás en una conversación con un amigo y él te dice, no, es que el Product Owner es el único que crea historias, y el otro dice, no, lo que pasa es que los developers también pueden hacerlas. Bueno, en esta serie de videos, de 5 videos, voy a tratar de hacerlos cortos, vamos a cubrir lo que es la guía de Scrum, la fuente de la verdad relacionada con Scrum. Si tú quieres certificarte o en tu oficina hacen Scrum, es importantísimo que leas esta guía. Y en lugar de leer la guía, pues puedes ver este video, en donde no voy a tratar ningún otro tema más que lo que viene en la guía de Scrum. Vas a poder identificar mis comentarios o consejos en blanco y negro en esta serie de videos. Todo lo que esté a color va a ser porque viene exactamente tal cual en la guía de Scrum. La idea es que esta serie de videos también los utilices como referencia cuando tengas alguna duda. Por lo tanto, voy a agregar en la descripción el índice de los temas que se están tocando en cada uno de los 5 videos. Vamos a entrar de lleno. Bienvenido al primer video de la serie de 5 videos cortos para aprender la guía de Scrum. En este video vamos a estar tratando los primeros 5 capítulos de la guía de Scrum. El primero es el propósito de la guía de Scrum. Número 2, la visión general de Scrum. Número 3, los usos de Scrum. Número 4, teoría de Scrum. Y número 5, los valores de Scrum. 1. Propósito general de la guía de Scrum. Scrum es un marco de trabajo para desarrollar, mantener y entregar productos complejos. Esa es la definición más compacta y sencilla de lo que es Scrum. Y bueno, para poder entender Scrum, a lo largo de esta guía vamos a estar hablando de 4 entidades, por así decirlo. Los roles, los eventos y los artefactos. Y muy importante, un cuarto elemento que habla sobre las reglas de cómo estos 3 van a estar interactuando. Capítulo número 2. La visión general de Scrum. Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos, adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible, productiva y creativamente. Scrum es liviano, fácil de entender, pero difícil de dominar. Scrum no es un proceso, una técnica o un método definitivo. Al contrario de eso, es un marco de trabajo en el cual puedes implementarle diferentes técnicas y procesos. Capítulo 3. ¿En dónde utilizamos o usamos Scrum? Podemos identificar 5 usos principales de Scrum. Número 1. Para investigar e identificar mercados viables, tecnologías y capacidades de productos. Número 2. Para desarrollar productos y mejoras. Número 3. Para liberar productos y mejoras tantas veces como sea posible durante un día. Número 4. Para desarrollar y mantener ambientes en la nube. Número 5. Para mantener y renovar productos. Scrum también se ha utilizado para desarrollar software, hardware, software embedido, redes de funciones interactivas, vehículos autónomos, escuelas, gobiernos, mercado, también para gestionar la operación de organizaciones y casi todo lo que usamos en nuestra vida diaria como individuo y como sociedad. La esencia de Scrum es un equipo pequeño de personas altamente flexibles y adaptables. Capítulo número 4. Teoría de Scrum. Scrum se basa en la teoría de control de procesos o en el empirismo. El empirismo asegura que la toma de decisión vaya fundamentada con cosas que ya conocemos, es decir, en base a la experiencia vivida. Esto es súper importante. Los 3 pilares de Scrum son la transparencia, la adaptabilidad y la inspección. Inciso A, la transparencia. La transparencia también requiere que todos los que estamos participando en Scrum tengamos un mismo entendimiento en común o un mismo estándar común. Todos los que están desarrollando el trabajo incremental durante el sprint y aquellos que van a inspeccionar el resultado del incremento tienen que tener la misma definición de hecho o la definition of done. Si no conocen lo que es esto, aquí voy a dejar arriba un video que habla de la definition of done que les puede ayudar muchísimo a este tema. Inciso B y segundo pilar de Scrum es la inspección. Los usuarios de Scrum deben de estar haciendo constantes inspecciones a los artefactos. Más adelante vamos a mencionar cuáles son. La inspección que se debe dar a estos artefactos debe de ser frecuente. Sin embargo, no debe de ser tan frecuente que interfiera en las actividades del equipo. Inciso C, la adaptación. Si uno de los miembros del equipo que están haciendo estas inspecciones se dan cuenta que el producto se está desviando de los valores aceptables, entonces se tiene que hacer una corrección al producto o a los procesos lo antes posible, de modo que el producto final siempre sea aceptable. Capítulo número 5. Los valores de Scrum. Cuando el equipo de Scrum vive y conoce perfectamente los valores, tales como compromiso, coraje, foco,
apertura y respeto. Cuando vivimos estos valores es cuando los pilares de Scrum se materializan. Ya habíamos mencionado que los pilares son la transparencia, la inspección y la adaptación. Entonces, cuando los valores se viven, los pilares de Scrum se materializan y todo el equipo toma confianza en lo que están haciendo. En algunas empresas en donde he trabajado, he visto equipos tratando de replicar la agilidad mediante un marco de trabajo como Scrum. Y en realidad lo que están haciendo es implementando las prácticas o la guía que estamos revisando, pero al no presentar los valores, al no vivir los valores y los pilares de Scrum, en realidad no están siendo ágiles. Puedes estar haciendo una versión de Scrum no muy funcional o no muy buena, pero si estás aplicando los valores y los pilares, entonces estás siendo ágil y entonces el marco de trabajo a la larga va a acabar funcionando para tu empresa. Si este formato de videos rápidos de análisis de la guía de Scrum te está gustando, regálame un like aquí debajo y suscríbete para que no te pierdas los que vienen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de la serie.